Amén. Bendiciones a todos. Creo que sí se me escucha, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, los primeros años, hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Son esos momentos tan lindos, ¿verdad? Nos podemos decir que, bueno, pasamos orando, buscando del Señor, ¿verdad? Leyendo su palabra. eh, Practicamos tal vez más seguido el ayuno, hacemos hasta vigilia solos con el Señor. Cuando llegamos a los pies del Señor, hay esa sed, ¿verdad? Por búsqueda de Dios. Y inclusive en los cantos, ¿verdad? Hay ese gozo de alabarle, de verdad, de adorar al Señor. Nuestras lágrimas se derraman, aún inclusive en medio del mensaje, ¿verdad? Eh, Derraman nuestras lágrimas en medio de las alabanzas también. Estamos muy atentos a lo que el Señor nos quiere decir y estamos aprendiendo, ¿verdad? Cada día más. Por mucho tiempo pasamos o vivimos de esta manera y es bien visto, ¿verdad? Por todos. De hecho, se da testimonio, ¿verdad? O se da, o damos testimonio, ¿verdad? En ese sentido, eh, personas entregadas a Dios, no hacíamos nada sin consultarle al Señor, tratábamos de no fallarle a Dios en lo más mínimo y cuando se nos escucha hablar, ¿verdad? Se puede sentir eh, la presencia en esa persona, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, o estar seguro que ese hombre y esa mujer de Dios, hay palabras sabias, ¿verdad? Palabras de mucha bendición, pero nos pasa algo en el transcurrir del tiempo, de los años. Se, se nos permitió dejar de practicar todas estas cosas que hacíamos al inicio. Cosas que nos habían llevado tal vez a ser esa hombre o esa mujer que éramos antes, esa persona honesta, sincera, humilde, pero sobre todo lleno de la presencia de Dios. Y olvidamos la práctica de la oración, la práctica de la lectura de la Biblia y muchas cosas que practicábamos para agradar al Señor en los inicios, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros a los pies del Señor y dejamos de hacer algunas cosas. Se ha dejado de practicar aquello que antes, por ejemplo, la oración, ¿verdad? Ahora con el transcurrir del tiempo, ay, no, qué aburrido orar, qué pereza orar. Pensamos que no lo necesitamos, porque según nosotros mantenemos una comunión con Dios, pero no sabemos en qué momento reemplazamos también inclusive hasta la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra. Y creo que una de las cosas, hermanos, que ha venido a reemplazar tanto y nos quita el tiempo, yo diría que ya hoy en día el cajón del diablo ya no es la televisión, es el teléfono, son las redes sociales. Y, y reemplazamos el buscar de la presencia del Señor tal vez por estar en estas cosas. Muchas veces creemos inclusive, hay que el haber leído la Biblia un montón de veces o me la leí de tapa a tapa, ya no es suficiente, o sea, ya la leí, ya lo sé. No, por Dios, si en un versículo nosotros lo leemos
y lo volvemos a leer, y lo volvemos a leer, y seguimos leyéndolo, y Dios nos da diferentes cosas en un versículo. Entonces no nos podemos creer, ¿verdad? De que ya porque leímos la Biblia no necesitamos volver a leer, ¿verdad? Eh, y sin darnos cuenta, hermanos, el creyente, nos podemos ir cayendo en las garras. ¿En qué garras? Y es el tema del día de hoy, la indiferencia espiritual. Ese es el tema. Caemos muchas veces en esto, ¿verdad? En la indiferencia espiritual. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento, ante alguna situación, idea o persona. Es la forma negativa de diferencia. Podemos encontrar muchos sinónimos de esta palabra, como frialdad, desdén, insensibilidad. A veces creer que no necesitamos aquello que antes no fue de mucha ayuda para llevar, esto nos puede llevar al enfriamiento. O sea, creer que no necesitamos, no necesito la oración, no necesito el ayuno, no necesito de pasar tiempo con Dios, de la lectura. El creer eso nos lleva a un enfriamiento. Y esto, y del enfriamiento nos lleva a la indiferencia espiritual. Y sin darnos cuenta vamos perdiendo, ¿verdad? Aquello que en sus inicios en los caminos del Señor nos habían hecho, eh, inclusive hasta ser personas admiradas, respetadas, pero muchas veces dejamos de lado eso, porque creemos que o no lo hacemos de la misma manera que lo hacíamos en ese tiempo, cuando llegamos a los pies del Señor. Entonces, eso se vuelve una indiferencia. Tenemos cambios inesperados, ¿verdad? De ser respetado una persona pasa a ser criticado. O sea, ya no hay eso, ¿verdad? En esa persona, la presencia del Espíritu Santo no es igual. Por ejemplo, ya que ahora el escuchar a esa persona, por ejemplo, eh, ya ahora lo que se le escucha son quejas, reclamos, ¿verdad? Mi punto de vista es que es así, y como yo pienso así, es así, ¿verdad? O sea, eh, y sobre todas las cosas, ya sea en las cosas de la congregación, inclusive hasta entre los mismos hermanos, pero lo único que hacemos con esas actitudes es desprestigiarnos a nosotros mismos. Y muchas veces se llega a esta indiferencia espiritual y otros en su momento tal vez quisieron ayudarnos, pero ya no pudieron, no porque no se podía, sino porque nuestro orgullo es tan grande de caer o de creer saber todo, ¿verdad? Y que no necesitamos ayuda. Esto nos lleva a una indiferencia. Nos alejamos del Señor y creemos que tenemos nuestra propia relación con Dios y asumimos que eso es correcto, pero no lo es. Y podemos caer en esto, que antes practicábamos la oración, la lectura, en la vigilia, el ayuno, cantábamos con gozo,
éramos sensibles a la presencia de Dios. Escuchábamos su voz, teníamos un corazón humilde, pero cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, de hacer estas cosas, caemos en la insensibilidad, en la indiferencia espiritual. Muchas veces el dejar de practicar todas estas cosas, y esto lo que hace es que una actitud que nos creemos, que no necesitamos, o mejor que los demás, sabios en nuestra propia opinión. Dejar de crecer y al mismo tiempo comienza entonces una diferencia por todo lo espiritual. Se deja de crecer. Y es en Proverbios 3:7, donde nos habla esto. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando comenzamos a creernos sabios en lo que pensamos por nosotros mismos y no por lo que Dios dice o lo que Él quiere que hagamos, entonces vamos rumbo al mal, porque nos creemos que no necesitamos de todas esas cosas. Nos volvemos fríos espiritualmente, ¿verdad? Quizás hemos dejado de orar como antes lo hacíamos, quizás hemos dejado de leer la Biblia, hasta posiblemente es reemplazable hasta por otras lecturas. Ah, es que estoy leyendo tal libro. No digo que sea malo, pero la palabra, la palabra es la palabra. Él es nuestro alimento, nuestro pan. Muchas veces pensamos que ya lo sabíamos o ya sabemos mucho, que no podemos aprender más. Claro que siempre podemos aprender más. Siempre, siempre vamos a aprender más. O que el predicador, ¿qué me va a enseñar? Son actitudes que tomamos y que nos volvemos, ¿verdad? Em, Fríos, eh, insensibles. Y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos con camino a la indiferencia espiritual. Porque aunque tal vez no querramos reconocer el no querer practicar las cosas, el que nos ayudan a nosotros en lo espiritual, ¿verdad? En lo espiritual simplemente una indiferencia. El no querer reconocer, practicar las cosas que nos ayudan en lo espiritual simplemente es indiferencia. La indiferencia se manifiesta en la falta de sensibilidad, en la ausencia de motivación y de entusiasmo para hacer algo. O sea, entonces es una frialdad afectiva. Muchas veces la indiferencia, como les decía antes, está asociada a la arrogancia, al orgullo, ¿verdad? Porque creemos de que podemos solos. No. O creemos que tenemos una relación con Dios, pero ni le hablo al pastor. Y realmente es de poner nuestras barba en remojo, como dicen, ¿verdad? Porque muchas veces caemos, hermanos, en cosas así y nos volvemos indiferentes.
No conectarnos a las reuniones, por ejemplo, es algo que nos va a ayudar a nosotros espiritualmente, obviamente, pero muchas veces ponemos otras cosas, excusas o lo que quiera llamarse, y no lo hacemos, no nos alimentamos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener claro que nuestro Dios siempre busca de nosotros una relación con cada uno de sus hijos. Él busca esa relación. Y tenemos que saber que que al Señor no le molesta la indiferencia de los inconversos. No le duele las actitudes de soberbia que daría de los que no son hijos, pero sí le duele las actitudes y la indiferencia de los que somos sus hijos. A él le duele. O como sería en una pareja, o papá e hijos. No nos dolería una indiferencia. En una pareja, por ejemplo, siendo indiferente con su esposo. ¿Te imaginas, por ejemplo, un caso? eh, el esposo, la esposa, el hijo. Y el hijo, no, y están enojados. Hay indiferencia entre ellos, no se hablan. Se imagina dentro de un mismo hogar la mamá diciéndole, hijo, dile a tu papá esto y esto y esto. Y va el hijo a decirle al papá. Y el papá le responde. Y va el hijo a decirle a la mamá. O sea, imagínense la indiferencia que hay. No se pueden hablar, todo es por medio del hijo. Eso duele. Entonces, igual es el Señor. Eh, y no debemos olvidar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, por todos. Y quiero que leamos Salmo 103, del 2 al 6. Si alguien me puede ayudar en Reina Valera. Por aquí dice Urbani que hago aquí. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades y el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenecerá como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Derecho a todos. Amén. Entonces no podemos olvidar todo lo que Dios ha hecho. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha sanado muchas veces de nuestras enfermedades. Hemos experimentado el poder sanador en nosotros o en nuestras familias. Nos ha rescatado cuando pensábamos que ya no teníamos salida. Su mano de amor y poder se extendió para rescatarnos de las situaciones difíciles. Nos ha llenado de favores y de misericordia, aun cuando nadie quería y nadie podía ayudarnos. Él lo hizo. Dios nos ha dado provisión, más de lo que necesitamos. Creo, Dios nos ha bendecido grandemente, nos ha saciado, nada nos ha hecho falta. Ha sido nuestro defensor, nuestro abogado muchas veces. Él ha sido quien nos ha dado la victoria, aún ante nuestros enemigos más fuertes. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, muchas veces lo primero que nos dice la palabra en el Salmo 103 es lo primero que que muchos de nosotros muchas veces hacemos o hemos hecho. Hemos olvidado todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Nos ha sanado, nos ha defendido, nos ha provisto, ha hecho milagros, infinidad de cosas. Y entonces
tenemos actitudes de indiferencia para el Señor. ¿Cuáles son algunas de esas actitudes indiferentes que muchos cristianos tenemos para con Dios? A pesar de todas las bendiciones y maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cuáles son algunas de esas actitudes que tenemos indiferentes? Y una de esas es cuando nosotros comenzamos a menospreciar la mesa de Dios. ¿Cómo así? Cuando se sirve el pan espiritual que da vida. Y ese pan es la palabra de Dios. Las reuniones donde recibimos la palabra de Dios muchas veces no le tomamos la debida importancia o la debida atención. Pero lastimosamente muchas veces hemos, o muchas veces las personas que han experimentado en sus vidas las maravillas de Dios, que yo creo que aquí hemos experimentado maravillas, ¿cierto? Del Señor, que hemos sido sanados, que hemos sido protegidos, perdonados por su misericordia. Muchas veces ponemos pretextos, excusas, que tengo otras cosas que hacer. Estamos tan ocupados y no vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Estamos llenos de afanes y no tenemos tiempo para el Señor. En una de las cosas que leía al preparar esta enseñanza decía que hoy en día con las reuniones online se da mucho esto de que entonces apagamos nuestra cámara y mientras está la cámara apagada, yo sigo haciendo mis quehaceres y no le presto la debida atención. No me siento a la mesa del Señor. Ah, no, ahí yo escucho. No es igual. No es lo mismo. O mientras estoy escuchando, estoy haciendo otras cosas, digamos. Bueno, ya sea cocinando o inclusive eh, nos distraemos hasta con el mismo teléfono. No prestamos la debida atención. Otra de las cosas es cuando nos olvidamos de las promesas que hicimos en tiempos de aflicción. Muchos de nosotros en tiempos de aflicción hacemos promesas al Señor, pero lastimosamente cuando el Señor nos saca de esa prueba, nos olvidamos de nuestras promesas. Aunque en realidad no es que nos olvidamos, sino que nos volvemos indiferentes en nuestro corazón. No tenemos agradecimiento para nuestro Dios que rescató del hoyo nuestra vida, que nos sanó de nuestras dolencias, por ejemplo. O sea, nos volvemos indiferentes ante eso que prometimos. Y ahí viene la indiferencia. Y el Señor nos hace un llamado a no ser más indiferentes, a no ser más indiferentes a las promesas del Señor, a la cena, perdón, ¿cómo era que se llamaba aquí? A la mesa del Señor, a la mesa del Señor, a no ser más indiferentes. Y si hemos estado cayendo en indiferencia, realmente reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? Yo no sé a usted, pero esta palabra a mí me dio duro, porque sí, he sido indiferente con el Señor.
y mucho, y le pido perdón al Señor y a nuestros pastores, porque he sido indiferente, he sido orgullosa, he sido terca. Ya no quiero. Dios nos ayude, hermanos. Estamos en tiempos donde ya no tenemos que estar así. Tomamos las cosas del Señor como qué. Si me conecto bien, si no me conecto, si recibo, si no recibo. No, hermanos, debe ser una prioridad en nosotros. Debemos de cambiar eso como venimos siendo. Que Dios nos perdone. Siempre tenemos una excusa para las cosas de Dios. Es otro punto. Cuando estamos pasando por los tiempos de aflicción, de enfermedad, de escasez, buscamos insistentemente al Señor, en la iglesia, en oración, en ayuno, en servicios. Nuestra boca en esos tiempos está llena de alabanza y de adoración, pero lastimosamente cuando pasa ese tiempo de aflicción, nuestra boca se llena ya no de alabanzas, sino de excusas para no buscar del Señor. Ya no seamos indiferentes a lo que Dios nos está hablando. Cada vez que alguien lanza la palabra hay algo del Espíritu que nos va a empezar a quebrantar, que nos va a empezar a hablar, sea que sea el que el Señor ponga a dar la palabra, Dios siempre nos va a hablar. No, es que esa palabra no es para mí. Algo Dios nos habla, algo Dios nos dice, algo Dios nos enseña. Siempre que escucho una palabra, trato de no pensar en nadie. Ay, no, es que no vino fulanito, no vino sutano, ay, la palabra era para tal, no era para mí. No, la palabra es para mí, es para cada uno de nosotros. Él va a despertar una percepción dentro de nosotros y cada vez que escuchemos la palabra, hacer caso a ello, porque si no, caemos en la indiferencia. La indiferencia nos va entumeciendo. No sé si me voy a entender, entumeciendo, se entumece uno. La Biblia habla también de la indolencia y el indolente es aquel que deja de sentir y todo le da igual. La indiferencia es una cualidad o actitud de las personas que no muestran interés por las cosas de Dios, no les atrae nada de lo espiritual. Estamos hablando de una ya diferencia extrema donde ya no le importa nada, no quiere nada. El sinónimo es apatía y viene de una palabra griega que se refiere a alguien sin sentimientos, es decir, indiferente de ánimo. Es un estado psicológico en el que el individuo no responde a aspectos de la vida emocional, social, espiritual o física. Se representa por pasividad, pereza, indiferencia, pérdida de interés, indolencia, abandono y falta de importancia. Eso es la indiferencia. Cuando estamos con este tipo de actitudes de forma consciente, tenemos que prestarle mucha atención. Y si es inconsciente, tiene que pasar a ser consciente, que entendamos, porque estamos entrando en un estado de indiferencia espiritual. Empieza en la mente y va afectando cada área de nuestra vida. Una persona apática o indiferente
Nunca ve la necesidad de hacer las cosas. Siempre cuestiona todo y no obedece. Siempre antepone sus gustos. No, es que a mí no me gusta así, no me gusta ya, que tiene que ser así. Mm, antepone sus gustos y debilidades de su carne ante sus responsabilidades. El estado más peligroso que puede atacar a un hijo de Dios es la indiferencia espiritual. Ya no sentimos nada. O sea, como quien dice, se formó un callo espiritual en tu corazón. Ya nada nos mueve ni nos quebranta. O sea, no, no tiene por qué ser así. Y si hemos caído, como les repito, si hemos caído en este pecado delante del Señor, volvamos nuestro rostro a Dios. Este es el tiempo en el que Dios quiere despertar nuestro corazón para ser sensibles a lo que Él quiere que hagamos. Estamos viviendo un tiempo finales. El antónimo de indiferencia es diligencia. Y si recordamos de las personas que conocemos o inclusive en la palabra, ¿verdad? Que nosotros admiramos, no es por una coincidencia, no es por suerte, es porque pagaron un precio. Tal vez nosotros no lo vemos ese precio, pero Dios sí lo ve en intimidad. Cuando hablamos de diligencia, es hacer las cosas con delicadeza, con amor y con toda nuestra atención y sensibilidad. Dios quiere llevarnos a otros niveles de intimidad con Él, pero ya no quiere que seamos indiferentes a lo que Él nos habla. En Ezequiel 11, 19 al 20 nos dice, yo haré con ellos, perdón, yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Reflexionemos sobre esta palabra, hermanos. Si hay indiferencia en nuestra vida, saquémosla y comencemos a hacer las cosas como Dios quiere y siendo agradecidos con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor les bendiga. Esa es la palabra.